Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un en vivo más. ¿Qué es lo que vamos a hablar el día de hoy? Bueno, la solución de antenas NP Pro. Si bien hemos tenido pues varios comentarios sobre la antena, cómo trabaja, bienvenidos a un en vivo más. ¿Qué es lo que vamos a hablar? ¿Qué funciones tiene? ¿Cómo se desempeña? ¿Cómo se desenvuelve la antena dentro de los enlaces inalámbricos? Bueno, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Antes de continuar o antes de empezar nuestra plática, bueno, vamos a presentarnos. Mi nombre es Rafael Ceniceros, parte del Departamento de Ingeniería en Redes, mi compañero. Buenas tardes, mi nombre es Mauricio Olivier, mucho gusto. Rafa, un placer estar aquí contigo. Claro, bueno, pues vamos a hablar de lo que son las antenas NP Pro. De qué, digamos, dispositivos, qué tipo de instalaciones se puede hacer, cuáles son los equipos compatibles con estas antenas. Bueno, no vamos a hacer tanto a la espera y vamos a comenzar con ello, ¿te parece? Claro, por supuesto. Perfecto. Muy bien. Tenemos la nueva solución de antenas, Mauricio, y bueno, han sido varios los comentarios que hemos tenido sobre las antenas. Han dado un buen margen en cuanto a la solución de enlaces pues punto a punto que ellos pueden utilizar con este tipo de antenas. Si bien, bueno, en la mesa o aquí donde tenemos el escritorio serían estas antenitas. ¿Se fijan? El margen o en cuanto al diámetro del plato pues no es mucho. La voy a levantar un poquito más. Si se fijan, bueno, es una antena relativamente pequeñita. A lo mejor el color varía un poquito del que tenemos en la pantalla al que tenemos ahorita aquí presente, pero es un plato que, bueno, se basa precisamente en 42 centímetros. Esos 42 centímetros, bueno, han creado o han hecho una solución totalmente estable dentro de los enlaces punto a punto. De las principales características que estas tienen, bueno, una de ellas es el diámetro, que si vemos bien, pues es fácil, es compacta para ponerse dentro de la instalación de una torre. No sé, yo creo que dentro del margen o de las muchas instalaciones que hemos hecho, Mauricio, es muy fácil y es muy práctico, creo, cargar el puro platito al ir a instalarlo en una torre, ¿no? Y ponerlo en el mástil, sí, claro. Como menciona Rafa, pues es una antena relativamente pequeña. Como ya se lo mostró mi compañero, pues son simplemente 42 centímetros, lo cual es fácil, inclusive con una mano puedes cargar la antena. Puedes subir fácilmente a lo que viene siendo tu torre, sí, y simplemente ponerlo con su montaje, ¿no? Eso es bastante sencillo. Yo creo que nos puede ayudar bastante a la hora de hacer el montaje y la alineación, ¿no? No estar cargando con la antena, que muchas veces es muy grande, es un poco incómoda para subir y estarla montando, ¿no? Entonces, ¿te imaginas el hecho de, bueno, de por sí el caminar ya tramos largos para instalar una antena, el subir a la torre y todavía a ello le sumas el peso, las dimensiones de la antena? Bueno, dificulta mucho al proceso de hacer una instalación. Sí. ¿Qué ventajas tenemos con ello? Bueno, hay un montón de ventajas. Dentro de ello, ¿cuál sería? Bueno, primero que nada, la fácil instalación y la rapidez con la que puedes hacer ese tipo de instalación. Sí, entonces ya esto te ahorra un margen muy, muy amplio. Muchas de las veces que hemos ido a instalar tú y yo, Mauricio, bueno, una parte principal es el tiempo, ¿no? Sí. Tenemos que contemplar eso antes de... Hay veces que se nos acaba el tiempo, se va la luz del sol y pues lo vuelve también un poquito complicado, ¿no? Aquí la instalación es un poco más sencilla, ya que una persona sola puede subir a la torre y la otra estar haciendo la configuración o haciendo revisiones en cuestión ya del radio, ¿no? Optimizar el tiempo, ¿no? O sea, podemos estar ambos en una torre, tú en una y yo en la otra, y la instalación pues va a ser muchísimo más rápida. En cuanto a los rangos de frecuencia que esta maneja, bueno, tiene un margen muy, muy amplio, que va desde la 4.9 hasta la 6.4 GHz. Estamos hablando de que la antena, bueno, puede trabajar sin problema alguno en cualquiera de estos márgenes que tenemos de frecuencia. Digamos, no se limita. Si bien el rango de frecuencia pues óptimo en el que podemos trabajar de 5.1 a 5.9, ¿cierto? 5.9 aproximadamente es correcto, Rafa. En la mayoría de las antenas eso es el rango en el que trabajamos. Por lo general son en los mástiles son las antenas con las cuales nosotros podemos trabajar, pero esta nos sale un poquito de ese margen, ¿no? Ya que nos proporciona una extensión de frecuencia que nos pueda a nosotros ayudar para posicionarnos, ¿no? En caso de que sea necesario. Es correcto. Bueno, volviendo también a las características que la antena puede tener, bueno, una de ellas es el Dual SLAN. Si bien el Dual SLAN me van a decir, oye, pues si la antena
pues no lleva o no tiene ninguna conexión a jumper, simplemente se enrosca lo que es los radios, ya me adelanté un poquito, pero los radios Mimosa, el C5X, perdón, y B5X, solamente se enroscan y se ponen dentro de la antena. Bueno, la polaridad dual slant, ¿en qué ayuda? ¿O cómo beneficia? Si bien los radios C5X y B5X trabajan con una polaridad a 45 grados, pero ¿cómo podemos hacer que esa misma polaridad o ese dual slant sea en 45 y en 90 grados? Bueno, haciendo una pequeña inclinación dentro de los radios. Digamos, cuando nosotros estamos embonando o roscando lo que es nuestro radio, muchas veces va a quedar de manera vertical, o si no, con una pequeña inclinación. Entonces, eso es lo que le da el dual slant, poder trabajar en 45 o 90 grados a su vez. Claro. Y eso de hecho nos puede ser una diferencia para que nuestro enlace pueda tener un poquito de afinidad a la hora nosotros de configurarlo, ¿no? Nos puede ayudar bastante en un enlace. Claro. Y continuando con ello, bueno, ya tenemos lo que es la lista para instalar o fácil instalación. Si se fijan, o como lo podemos mostrar, Mauricio, aquí de tu lado izquierdo, pues tienes la antena ya con su montajito ya instalada, ya digamos prearmada. Como podemos ver, ahorita lo mencionó mi compañero Horacio. Bueno, primeramente el cuánto mide la antena. Se fijan, es una antena donde se puede instalar fácilmente con un radio C5X. Simplemente se enrosca. Sí, lo colocamos así y le empezamos a dar vuelta. Básicamente es todo lo que tenemos que hacer. Nada más aquí un pequeño cuidado con el jumper, no vamos a... Claro, eso, bueno, si gustas hacerlo alusivo, bueno, es nada más para mostrar que dentro de los accesorios, pues ya cuenta con lo que es el herraje para montarlo en torre o para montarlo en mástil. Y a su vez, bueno, digamos, no lo quiero poner no le quiero poner el montaje, lo quiero embonar de manera directa a mi radio. Entonces aquí estamos haciendo la previa instalación. Se fijan con el B5X lo fácil que es, lo manipulable que es, lo puedo ir cargando en una mano, es fácil cargarla, y en vez de estar pues digamos cargando ya con todo el herraje, te imaginas, dentro de la torre, pues ya podemos hacer una instalación muchísimo más rápida de esta manera. Es sencillo, simplemente se enrosca y ya sea que lo manejemos en sus dos opciones, así tal cual, que lo amarremos a través de sus abrazaderas universales y lo ponemos dentro de la torre, o manejarle con su montaje para darle una inclinación o una elevación de 20 grados positivos o 20 grados negativos. Entonces ya esto nos da un margen de lo que es ir a instalar nada más la antena. Como podemos ver, aquí tenemos para poder nosotros manipular la antena y poderle dar la inclinación o la elevación que necesitamos dentro para de nuestro poder enlace. hacer una alineación adecuada. Ahora, cuando decíamos, bueno, ¿se imaginan la facilidad que puede tener esto? Poniendo un ejemplo práctico que nos lleva comúnmente a lo que son las instalaciones o al ir instalar una antena. ¿Te imaginas? Tú estás en un punto alto, yo estoy en un punto bajo y quiero hacer un enlace con, digamos, 12.5X. ¿Cómo le hacemos? Bueno, a diferencia, digamos, de otros tipos de montajes o de otros tipos de antena, o hablando precisamente dentro de las antenas, ¿qué es lo que se hace? Bueno, se enrosca, ponemos nuestro plato, pero pues no le podemos dar una inclinación, una elevación. Entonces ya sería pues contar ahora sí con el montaje para darle esa inclinación y elevación que necesitamos dentro del enlace, ¿cierto? Sí, por supuesto. Y como lo mencionas, pues es demasiado sencillo. Simplemente esto ya va puesto con la antena. Ya nada más sería colocar entre el mástil, sí, y con el radio embonado. Entonces relativamente nomás es aplicar dos sencillas tuercas para presionar con el poste, y con eso queda fácil para hacer la inclinación y poder hacer la alineación con nuestro radio en nuestro radio remoto. Así es. Y otro de los datos importantes que tiene también la antena, bueno, cero pérdidas. Contemplamos, ¿sabes más o menos, Mauricio, cuánto es, digamos, la pérdida que tenemos al conectorizar o al conectar un radio con la antena? Sí, la pérdida que podemos tener es de hasta 2 dBm. 2 dBm. Entonces, ya aquí tenemos un margen de pérdida al hablar de un radio conectorizado. Si bien sabemos, bueno, los radios como el C5X, todos ellos son, bueno, se denomina radios roscables o radios con rosca o modulables, en los cuales, bueno, nosotros fácilmente llegamos con nuestra antena. ¿Y qué ventaja tiene esto?
Bueno, primero que nada, y lo acabas de mencionar, cero pérdidas. Entonces, el tener cero pérdidas implica que toda la energía que emita mi radio, llámese C5X o B5X, pues puede generar potencias totalmente hacia enfrente. Entonces, difícilmente vamos a poder tener algún conflicto o algún problema dentro de nuestro enlace, ya que la pérdida, bueno, no tenemos en este caso, ¿cierto, Mauricio? Sí, efectivamente, como lo mencionas, como ya mostramos, pues va directamente enroscado, sin ningún jumper. Es una ventaja también económica, ¿no? Ahorrarse los jumper y que se estén... Eso es otro dato súper importante. Sí, porque muchas veces se dañan y hay que estarlos cambiando, hay que estar subiendo. Entonces, con esto nos quitamos esa lata, nos quitamos la lata de los jumper y aparte, en beneficio todavía, quitamos esa pérdida de la que hablamos, ¿no? Simplemente toda la potencia, como menciona Rafa, pues se va directamente a la antena y sale. Es correcto, Mau. Y bueno, ya vimos los márgenes en cuanto a la eficiencia que puede tener la antena y las características principales que estas tiene. Dato importante, es una antena de 27 dB. Entonces, tenemos un buen margen en cuanto a la comunicación de esta. ¿Para qué? Para generar enlaces que, digamos, no sobrepasen o no vayan más allá de los 15 kilómetros. Si bien lo puede soportar la antena, bueno, hay diferentes factores. Sí, pues puede llegarnos a afectar lo que viene siendo mucho la zona. Dependiendo de la zona, podríamos nosotros pasar, ¿sí?, de esos 15 kilómetros si la zona lo permite. Es correcto, ese es un muy buen dato que acabas de mostrar. Como ya lo habíamos hecho mención, bueno, los radios B5X y también como ya lo hicimos alusivo en la presentación, bueno, tenemos el C5X y el B5X que son 100% compatibles con este tipo de antenas. Pero como lo mencionas, la capacidad en cuanto al enlace, bueno, es un margen de 15 kilómetros. Podemos llegar a tener mayor distancia dependiendo de qué, bien lo mencionaste, de las capacidades en cuanto a la zona. ¿Te ha tocado a lo mejor en algún caso que, bueno, en lo particular, o hay diferentes zonas en las cuales simplemente van a llevar comunicación de un edificio a otro? Y se complica, pues, en factores de qué, de que a lo mejor necesitamos equipo muy caro, ¿no? O sea, hay equipo muy caro que no te permite, digamos, pues, hacerlo costeable. Y en este caso, bueno, ya tenemos una opción totalmente económica y fácil de desempeñar con los radios B5X y C5X. Cuando hablabas de las zonas, bueno, ¿te ha tocado zonas saturadas donde pues, necesiten un buen margen de ancho de banda? Sí, ahora que lo mencionas, nos hablan, por ejemplo, mucho, Rafa, que quieren poner unos enlaces, sobre todo multipunto, cuando quieren pasar, por ejemplo, video o quieren pasar cierta cantidad de internet. Sí, o ya tienen los radios, ya tienen los enlaces, sí, pero hay mucho ruido, mucha interferencia en la zona y eso se complica el enlace, entonces baja un poco la calidad, ¿no? Entonces aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, podemos poner una antena, sí, como la que tenemos aquí, la Net Pro, para nosotros poder tener un poquito más de ganancia, sí, y que el enlace se vea menos afectado por la interferencia. Es correcto, y es muy buenísimo el dato ese que me acabas de dar. Bueno, aquí también viendo nuestras redes sociales, bueno, nos mandan saludos desde Panamá y saludos a los ingenieros que nos están viendo. Un saludo a todos ellos. Y bueno, hacen una muy buena pregunta y aprovechando la visita ahorita de los ingenieros, comentan que si es posible pasar video o pasar un Full HD a través de un enlace. Es posible, pero dependemos de lo que acaba de decir aquí el ingeniero Mauricio, bueno, de la calidad y de la estabilidad dentro de. Sí, ¿cierto? Claro. Sí, muchas veces importa más el hecho de tener picos, por ejemplo, de muy buen ancho de banda. Sí, muchas veces importa más tener estable nuestro enlace, sí, para que no se esté teniendo caídas o subidas y se esté cayendo o bajando el ancho de banda, ¿no? Simplemente queremos que tenga estabilidad. Sí, y de esa manera nos funciona a nosotros mejor, ¿no? Sobre todo lo que viene siendo el traspasar video, vaya. Ahí, bueno, das en un punto clave. Cuando trabajamos videovigilancia, ¿qué es lo que pasa? Bueno, hemos tenido márgenes de cámaras que van desde los 2 megapíxeles, 8 hasta 16 megapíxeles. Pero ¿cuál es el tema principal dentro del video? Y lo acabas de mencionar, la estabilidad. ¿Qué es lo que pasa comúnmente con la videovigilancia o cuál es la problemática con la videovigilancia? Que muchas veces al tener o al estar en zonas con mucho ruido o al estar en zonas saturadas nos hace que
que esos píxeles o esa cantidad de paquetes que va pasando a través del enlace, en algunos se caen, o en otros casos no se mantiene tan estable el enlace, y es donde nosotros podemos tener pérdidas. Te imaginas que estés monitoreando tú tu casa y tenemos una pérdida de unos 5 minutos, y en ese momento en el que pasó todo, pues llegó alguien y ya, ¿verdad? Te quedaste sin arbolito. Te quedaste sin arbolito, sin bicicleta, sin nada. Entonces, no, o sea, es lo que queremos evitar al utilizar este tipo de tecnologías, que sea, digamos, algo económico, que sea fácil de instalar y muy fácil de manipular. Sí. Ya bien lo viste ahorita, agarramos, montamos el radio con facilidad, pusimos otro radio, ya sé que lo manejamos con montaje o sin montaje, es muy fácil de instalar y es muy fácil de manipular para cualquiera de aquellas personas que estén pensando en una tecnología o que estén pensando en un sistema de monitoreo de una caseta a otra, o te imaginas de un edificio a otro. Bueno, ya tenemos una solución muy económica y muy práctica dentro de. Sí, muy sencillo, muy compacto, ¿no? Una solución muy compacta que nos puede dar grandes beneficios. Así es. Y hablando en cuanto a ese tipo de capacidad, y hablando también en cuanto a la cantidad de megas, bueno, C5X, ¿sabes más o menos cuánto es la capacidad que este maneja? Sí, podemos llegar a manejar hasta 700 megabits por segundo. Y hablando en un radio como el B5X, perdón, a 1.5 gigabits. Ya estamos hablando de un radio un poco más potente. Así es. Y que nos puede beneficiar a corta distancia. Es correcto. Muchas de las preguntas que nos hacen en el día a día, o que nos preguntan, bueno, oye, ¿cómo le hago yo para hacer un traspaso de información sin necesidad de adquirir un radio super backhaul, ¿verdad?, para grandes distancias? Bueno, aquí ya tenemos una opción, ¿cierto? Por supuesto. Sí, como lo podemos ver ahí en pantalla, tenemos el C5X y, como ya lo mostró también mi compañero, el B5X, ¿no? El C5X para un poquito menor de ancho de banda, pero si queremos pasar a una distancia corta, por ejemplo, con nuestras propias antenas, podemos pasar cantidades mayores de ancho de banda para poder tener más tráfico, ¿no? Soportar un poquito más de dispositivos. Claro. Y veámoslo también de este caso. ¿Sabes qué? Nos quedamos cortos con un C5X. Ya tenemos instalado, ya tenemos hecho nuestra línea de vista, ya hicimos nuestro análisis, pero necesitamos mayor ancho de banda. Nada más removemos, en este caso, el C5X y ponemos un B5X. O que te digan, ¿sabes qué? Tenía yo tantas cámaras, pero ahora me aumentaron esas cámaras. Entonces ya no vamos a... Eso es otro detalle. Ese es muy buen ejemplo, Mauricio, sí. Cierto. Es bastante sencillo el cambio, como lo mencionas, simplemente quitas un radio y pones el otro. Así es, sin necesidad, digamos, de mover o de remover y hacer cambios de todo el sitio, porque es algo muy común y nos ha pasado dentro de las instalaciones o dentro de lo que ya hacemos. Bueno, es algo común. Entonces, en este caso, facilita muchísimo ese tipo de implementaciones, ¿cierto? Sí. Pues podemos, tenemos aquí una presentación, bueno, un video de cuando hicimos nosotros ¿cómo se llama? Sí, una instalación. Una instalación, y medimos lo que viene siendo el ancho de banda con los C5X. ¿Es correcto? Si no... Es correcto. Si se fijan, C5X, ¿verdad? En la parte superior, bueno, es el radio C5X, y podemos ver la estabilidad que tiene el radio en cuanto al flujo que está pasando. Si se fijan, no hay absolutamente ninguna caída. Si bien también las condiciones ayudaron muchísimo, sí, a que funcionara de manera correcta. Ahí estamos hablando de una distancia de alrededor de 15 kilómetros, ¿verdad, Mauricio? Y casi 16, creo, ¿no? Casi 16 kilómetros, y como podemos ver, la estabilidad se mantiene de manera amplia. En sí, en todo lo que es la línea de vista y todo lo que fue el enlace, se mantiene totalmente estable, debido a las bondades que ya habíamos mencionado en un principio, que era que cero pérdida, totalmente roscable. Ahí ya nos cacharon viendo o escuchando la incondicional de Luis Miguel. Entonces fue algo donde se realizó el enlace y fue algo donde se empezó a trabajar con el enlace, pero algo que llama mucho la atención es que no hay pérdida. No. Se mantiene totalmente estable esta señal y podemos aplicarlo, bueno, volvemos a repetirlo, con C5X y con B5X. Pero si esto lo pudimos sacar con un C5X, ¿te imaginas con un B5X si tiene mayor capacidad? No, como vimos en el video, como lo mencionas, ¿no? Tuvimos ahí un promedio de 600, casi 700, inclusive hubo un punto en el que alcanzamos los 700, sí, pero se mantuvo estable, no bajó tanto, de 690. Así fue es. Lo más bajo, y se fijan, es una cantidad demasiado insignificante para la estabilidad que teníamos, que tenemos en ese momento, ¿no? Con el enlace que hicimos. Es correcto. Ahora podemos ver bien, bueno, aquí tenemos el ejemplo en cuanto a las capturas de pantalla que se tomaron en ese instante.
Vamos a cambiarlas. La parte superior, bueno, fue con, digamos, las antenas propietarias, llegando a un margen que no se ve nada mal, claro, estando a 12.6 kilómetros y superando esta prueba o llegando más lejos, que en la parte inferior podemos ver, bueno, como lo comentabas, Mauricio, fueron casi 16 kilómetros trabajando con NP Pro e utilizando los radios C5X. También podemos ver el tráfico que este está trabajando en la parte de abajo. Bueno, 700 megas, si te fijas, casi llegamos a los 800. En este caso estamos hablando de 800 megas agregados, pero podemos sacar muchísimo más potencial de este. Claro. Entonces, son, digamos, variantes en cuanto a los diferentes esquemas, pero podemos ver qué tan viable, cuánta capacidad podemos utilizar, y como lo mencionaste, llámese videovigilancia. No nos cerramos a que pueda ser también para traspasos de datos, porque, bueno, al menos aquí en el norte toca mucho que, por ejemplo, de una maquiladora a otra, pues quieran pasar información y se quedan limitados en el hecho de que, bueno, pues trabajar un radio pequeño, un radio que no tenga la capacidad, o buscar en alternativas para hacer ese paso de información. Bueno, aquí ya tenemos una solución completita, ¿cierto, Mauricio? Sí, claro, como mencionas, Chihuahua, pues tenemos bastantes zonas industriales y muchas veces nos solicitan, ¿no? Nos preguntan, ¿no? ¿Sabes qué? Me están pidiendo de cierta maquiladora a cierta maquiladora tener cierta comunicación. Sí, y tú sabes que las maquiladoras tienen una cantidad de usuarios bastante amplia, entonces con eso podemos nosotros compensar con, por ejemplo, con un B5X, ¿no? En caso de que con el C5X, es correcto. No, y hablando en ese tipo de esquemas, bueno, son computadoras, son, digamos, mucha información la que se trabaja dentro de las bases de datos. Correcto. Y bueno, es primordial lo que se maneja en cada uno de los puntos. Entonces, sí, claro, y pasar, como mencionaste ahorita, pasar videovigilancia, pasar información y pasar inclusive, ¿por qué no telefonía, no? Así es. En su efecto. Ya podemos dar, digamos, un ejemplo de un triple play. Muchas veces nos preguntan, Mauricio, y aprovechando aquí una de las preguntas de los ingenieros, bueno, ¿en qué esquemas o en qué tipo de aplicaciones es más común utilizar este tipo de tecnologías? Lo cual, bueno, me hace pasar a la siguiente diapositiva. Cualquiera de los esquemas que nosotros podemos ver acá atrás, y así como lo habías mencionado, videovigilancia, pasos de datos, seguridad pública o comunicación de una infraestructura a otros son los puntos ideales. Pero bueno, basándonos en un esquema, ahorita no estamos basándonos en la parte de un punto a punto, pero si quisiéramos utilizar este tipo de antenas para un multipunto, ¿sería viable? Pero sí sería viable, siempre y cuando pues fueran, por ejemplo, en este caso con los C5X, ¿sí? Colocando la antena, y nos podría ayudar, por ejemplo, en ambientes, como ya mencionamos, de mucho ruido, ¿sí? Conectándolo como suscriptor, por ejemplo, con una 5X, 100% con A5C. Así es. Y así como lo desplegamos, o como se ve en la parte trasera, bueno, nos han comentado, oye, ingeniero, ¿sabes qué? Yo sé que también te ha tocado a ti en la problemática de cuando estamos diseñando nuestros proyectos o estamos diseñando otros enlaces. Bueno, uno de los puntos o de los requerimientos que nos solicitan es que, oye, ¿sabes qué? Híjole, la antena que tenemos creo que no me está abarcando de manera ideal. ¿Qué otra cosa puedo utilizar si ya tengo mi infraestructura hecha? Solamente necesito más ganancia dentro de mi radio. Hablando de un C5X, bueno, aquí ya nosotros tenemos una opción. La solución. Así sí, es. Efectivamente, como mencionas, o por ejemplo, como lo muestras aquí en la pantalla, un enlace punto multipunto, pues podremos tener diferentes distancias de los suscriptores, ¿no? Es correcto. Entonces, aquí podemos abarcar las antenas para los que estén un poquito más alejados, ¿sí? Y poder alcanzar con buena señal a la estación base, ¿no? Así es. Poniendo un esquema, voy a poner un esquema muy sencillo, digamos, ya lo hiciste mención tú, tengo, no sé, una 5C, ¿no? Que me puede permitir abrir mi abanico un poco más amplio, utilizando una antena de 90 y otra de 30 grados, ¿para qué? Para enfocar o tal vez llegar a mayor distancia. Claro. ¿Cuál es la primer limitante que nos pone al trabajar ese abanico o al trabajar esa apertura dentro de los enlaces? Bueno, la distancia. Sabemos que entre más ángulo de apertura tenga yo en mi access point, la distancia se va a reducir. Entonces, hay veces en las que queremos llegar a distancias muchísimo mayores, hablando de que pues el problema del nodo oculto, que tenemos un usuario que no alcanzamos a ver y que la potencia en sí de nuestro radio no lo permite, o los DBIs que tiene su antena no permiten llegar a esa distancia. Bueno, aquí está de nueva cuenta la solución. Contemplar un radio C5X con un plato NP Pro. ¿Para qué? Para abarcar coberturas o tener distancias superiores a los 15 kilómetros. Bueno, nosotros casi llegamos a los 16, pero es algo que ayuda a generar este tipo de esquemas, ¿no? Porque muchas veces o no lo saben o
tal vez no se menciona tanto o lo utilizamos simplemente para un punto a punto. Bueno, en multipunto también se puede, pero la conexión sería con C5X y una antena NP Pro. Es correcto. Sí, como mencionas aquí, dando un poquito más el tema de los suscriptores, el B5X no entraría en este ejemplo. Así es. Sí, pero perfectamente con nuestra antena y nuestro C5X podemos lograr esas conexiones. Es correcto, totalmente correcto. Y bueno, algo que ya hicimos mención, pero nos gusta mucho que quede claro esa parte, cero pérdidas. Cero pérdidas. Cero pérdidas. Cuando nosotros tenemos los jumper o hacemos conexiones con jumper, bueno, ya hiciste mención. El hecho de tener dos DVMs. Dos DVMs en cuanto a la pérdida de los jumper, el hecho de que muchas veces, y aquellos que ya vieron cursos en línea y que vieron todo este esquema dentro de los C5X o B5X, bueno, hay veces en las que se nos representan ciertas pérdidas en la línea de cadenas. Entonces, cuando ahí ya nosotros tenemos alguna problemática en cuanto a las cadenas, pues ya no podemos culpar a un jumper o a una antena, ya nos basamos directamente en lo que es un radio. Entonces te ayuda a verificar y a determinar de manera muy rápida. Es correcto. ¿Cuál es la falla dentro de? Entonces ese tipo de antenas ayuda muchísimo. Hay otra pregunta que nos acaban de hacer aquí, Mauricio, y nos dicen que si soportan el ambiente salino. Bueno, las que son dedicadas para el ambiente salino son las NPTR, pero también pueden soportar lo que es el ambiente salino debido a la pintura, que ya tiene, digamos, una protección especial debido al color y debido a la pintura, digamos, que maneja la antena, puede soportar capacidades como ambiente salino. La durabilidad, bueno, a lo mejor no es tan amplia como la tendría una NPTR, pero puede ser y se puede trabajar en ambientes salinos con este tipo de antenas. Pues qué mejor, ¿no? Que antena nos da tanto beneficio, ¿no? Ambientes salinos, cero pérdida, extensión de frecuencia, es una solución bastante viable, ¿no? Perdón, como mencionábamos con el tema de los jumpers, pues muchas veces, bueno, a mí en lo personal yo estoy seguro que también a ti te ha sucedido o que marcan y ¿sabes qué? Es que estoy perdiendo cadenas. Sí, estoy perdiendo cadenas en el enlace. Eso es algo bien común, bien común. Es bastante común. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A veces no se daña el jumper, a veces nada más es el hecho de limpiarlo, y bueno, darle su mantenimiento. Volvemos con eso, como dijiste, Rafa, es un tema que nos gusta mucho mencionarlo y es pues bastante útil, ¿no? Bastante útil saberlo, ya que nos puede ayudar precisamente a no dar ese mantenimiento. Es correcto. Sí, o a no estar cambie de jumpers. Y otro dato que se nos había pasado a mencionar, bueno, el paquete viene, las antenas vienen en paquete de 2. No, entonces, correcto. El precio que ustedes ven, ya sea donde la adquieran y demás, en este caso en Syscom vienen en paquete de 2, vienen 2 packs. Entonces eso ayuda mucho a que ya lleves tú un juego de antenas. Digamos, si estás utilizando las antenas, o vas a hacer un juego de antenas, o vas a hacer un enlace pues punto a punto, bueno, ya vienes con tus 2 juegos de antenas y ya nada más adquieres cada uno de los radios. Así es. Y listo. Es correcto. Y bueno, dando un repaso a lo que acabamos de ver y lo que acabamos de mencionar dentro de la presentación, bueno, es nada más para hacer mención de ello. 42 centímetros, un amplio rango de frecuencia que esta tiene. Y otro dato que también habíamos olvidado omitir, nos han preguntado mucho si este tipo de antenas pues pueden ser compatibles con radios, no sé, Ubiquiti, Cambium, MikroTik. Hay un margen muy amplio de las antenas. Bueno, van a ser compatibles con la herramienta que se llama una Twin Waves. ¿Qué es esto? Es un pequeño adaptador que va a conectarse a nuestra antena por la parte trasera, va a ser roscable. ¿Y cómo se conectaría? ¿Cómo se conectaría? Bueno, aquí sí sería a través de jumper, ¿verdad? Pero va a ser compatible o puede ser compatible con otras marcas de radio. Entonces ahí no veo yo ya una problemática. Simplemente evitar lo que es cero pérdida utilizando radios C5X y B5X. Y ya si quisiéramos utilizar otro tipo de tecnología, pues utilizar lo que es el Twin Waves. El Twin Waves, excelente. Oye, suena bastante interesante. O sea, nada más enrosco mi adaptador aquí en la parte de atrás. Sí, y le saco los jumpers a cualquier radio que yo tenga para poderlo conectar. Así es, sería un pequeño conector que se rosca dentro de la antena. Ya sería conectar nuestros jumpers y tenemos una solución totalmente completa. Entonces, como podemos ver, es un desarrollo único que maneja NetPoint
dentro de todas sus plataformas y es un desarrollo único que solamente NetPoint pues nos está poniendo, digamos, a nuestros pies poder trabajar no solamente con soluciones mimosas, sino con cualquier tipo de radio. Utilizar esto, ¿se imaginan con un B11, un B5C? No, qué ventaja, ¿no? Ya teníamos muchas ventajas. Si no, pues la verdad es algo muy interesante, es muy factible, es muy compacto y es una solución rápida en caso de que nosotros necesitemos hacer un proyecto, que nos lo pidan. Muchas veces nos marcan y dicen, ¿sabes qué? Me lo pidieron y me lo pidieron para 2 días, ¿no? Entonces, no podemos hacerlo de manera rápida, simplemente vamos por nuestras antenas NetPoint, vamos por nuestros radios y los conectamos, ¿no? De manera rápida y sencilla. Es correcto. Nos preguntan muchas veces, oye, pues, ¿qué podemos tener? ¿Qué más beneficios podemos tener? Bueno, son un montón. Primero que nada, la facilidad de instalar. Ya lo vimos ahorita, agarras tu antena, fácilmente lo puedo agarrar con una mano. Llego, voy, instalo, conectorizamos nuestro radio de manera, digamos, óptima o muy rápida. Y otro punto esencial dentro de, pues, el precio. Entonces, el precio lo pueden ver ya sea dentro de nuestras plataformas en Cisco o pueden entrar a la página de Cisco, pueden ver ahí el precio que tienen o en cuánto está. Entonces, como mencionas, son 2. Así es, y son 2 antenas, no solamente una. Ay, disculpen el dedo, sería con estas serían 2 antenas. Muy bien, creo que por nuestra parte sería todo. No nos queda más que agradecerles que nos hayan acompañado, que hayan visto el en vivo del día de hoy. Les agradecemos muchísimo. Un saludo a todos aquellos que nos estuvieron viendo y nos estuvieron saludando dentro de las plataformas. Estamos aquí en contacto y bueno, cualquier duda o pregunta pues podemos estar aquí a la orden, ¿no? No, claro que sí. Nos despedimos de nueva Muchas cuenta. Gracias, Rafa. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por tenernos por estar con nosotros. Y pues aquí estamos para cualquier duda, cualquier proyecto que tengan, no duden, nos llaman y con todo gusto nosotros le podemos apoyar. Excelente. Bueno, nos seguimos viendo en próximos en vivos. Cuídense.